Hola, buenas noches. Soy el doctor Andrés Tobilla, aquí transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, desde mi estudio, aquí en la fanpage de Psicogrupo. Y bueno, justamente seguimos ahora con esto de la fenomenología de la recuperación de las adicciones, que es pues, la investigación que tengo en curso, ¿verdad? Es decir, los relatos que los adictos en recuperación hacen acerca del éxito que han tenido en tratamiento, ¿verdad? Es decir, como dicen, sí nos recuperamos y sí se recuperan, ¿verdad? Y cómo se recuperan. Entonces, ese relato que estoy, digamos, recopilando y haciendo una investigación de teoría sustentada acerca de todos estos relatos, de toda esta fenomenología, bueno, nos están produciendo algunas variables de interés que probablemente vaya a irse dando un esfuerzo sintético en todo esto. Y justamente estaba pensando alrededor de la síntesis, ¿verdad? Para una producción más legible que pueda ser de utilidad tanto para los psicólogos, especialmente los psicoanalistas, y también los adictos en recuperación que deseen entender cómo se da este puente entre psicoanálisis, teoría psicoanalítica y, digamos, la recuperación en los grupos de 12 pasos. Entonces, en eso estamos trabajando actualmente y seguimos pues hablando de lo relativo a la adherencia al tratamiento o cómo las personas se ligan o tienden a compaginarse con un tratamiento y a permanecer en él, ¿verdad? De eso es de lo que hablé la vez pasada y hoy voy a seguir hablando de ello. Lo que se ha encontrado, porque se ha hecho investigación sistemática alrededor de la eficacia de los tratamientos de adicciones, sobre todo por las dudas que hay, ¿verdad? Y por esa mentira recurrente que hay de que los adictos no se recuperan y que siempre van a tender a recaer, etcétera. Entonces se hacen ese tipo de investigaciones porque pues es cierto, ¿no? Permanecer en recuperación es un logro constante, ¿sí? Un logro constante, pues que se sustenta difícilmente y que bueno, eso es lo que hace justamente que se genere esta versión de que no se va a recuperar la gente, de que tienen pocas probabilidades, un pésimo pronóstico, que no es posible que haya un cambio de personalidad. Es decir, que los tratamientos al final de cuentas son ineficaces y entonces, pues, ¿para qué tratamos, no? Y sin embargo, sí lo hacemos y sí lo hacemos exitosamente. Pero por eso justamente tenemos que construir modelos de tratamiento que sean adecuados para todas las personas, para todas las culturas y que se viva la recuperación. ¿Cómo le damos continuidad a un modelo de tratamiento? Sobre todo, ¿cómo le damos continuidad si nosotros somos las personas en tratamiento? Y hay que pensar en que cualquier persona en cualquier tratamiento psicoterapéutico tiene que avanzar con una actitud positiva. ¿Sí? Esto es fundamental. Avanzar con una actitud positiva. Tener deseos de cambiar. ¿Sí? Que se hablaba muchas veces también pues del compromiso para cambiar, porque todo esto también tiene que ver mucho con comprometerse, ¿sí? Establecer fehacientemente, ¿verdad? Ante uno mismo sobre todo, que se desea cambiar y que en esa medida queremos ir hacia adelante, ¿sí? Eh, por ejemplo, cómo evitar la frustración que puede producir una recaída, ¿sí? O cómo enfrentar la frustración que puede producir una recaída, ¿sí? Para volver a continuar al tratamiento, ¿sí? O cómo poder, digamos, insertarse
en el tratamiento a pesar de todas las adversidades, ¿no? Por ejemplo, actualmente pérdidas de empleo, situaciones económicas malas, pérdidas de personas queridas por la pandemia, etcétera, ¿no? ¿Cómo me mantengo adentro si tengo este tipo de problemáticas y cómo no decaigo, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, sí hay que meterlo aquí, la ayuda de otras personas que de alguna manera están creciendo a través de un tratamiento, a través de una recuperación conjunta, pues es de mucha utilidad, ¿sí? Por ejemplo, el texto básico de Narcóticos Anónimos, en su sexta edición, dice: como resultado de acudir a algunas reuniones, empezamos a sentir que al fin formamos parte de algo. En ellas establecemos el primer contacto con los 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Aprendemos a practicarlos en el orden que están escritos y a aplicarlos diariamente. Es decir, la adherencia al tratamiento también depende mucho de la aplicación que se tenga diariamente en pro de la recuperación, ¿sí? Y claro, también esto de sentir pertenencia es muy importante. Pertenezco a un programa de recuperación. Y bien, claro que se puede pensar que algunos tratamientos, algunos esquemas de tratamiento dentro de los mismos, digamos, compaginamientos que hay, ¿verdad?, de tratamientos exitosos de adicciones, pues pueden generar adaptaciones para cada persona dependiendo de cómo concibe su propia recuperación, pero tendría que haber un eje fundamental dentro de lo cual pues sí necesariamente está lo multidisciplinario, ¿verdad? Yo pensaría que no nada más bastan los grupos de 12 pasos, que no nada más basta la psicoterapia, que no nada más basta la psiquiatría, sino que hay que conjuntar todo esto incluso con terapia ocupacional e incluso con terapia familiar, etcétera, ¿sí? Hay factores pues que obviamente van a ser, digamos, sine qua non en esta cuestión de conjuntar 12 pasos y psicoterapia, que son factores extrínsecos y que de alguna manera pueden permitir que haya mayor compromiso de la persona, mayor adherencia al tratamiento, y esto puede ser, por ejemplo, ya está bastante investigado, que las estructuras de atención médica mejoren la motivación de la persona, que haya buenas relaciones terapéuticas y que también existan redes sociales de apoyo eficaces. Esto es un compromiso social, ¿verdad? No es un compromiso del adicto, es un compromiso de la sociedad hacia la persona enferma, ¿verdad? Hacia la persona en tratamiento. Que, insisto, o sea, sí tiene que haber una estructura sanitaria eficaz que le lleve la recuperación a las personas, que se establezcan buenas relaciones, buenas alianzas terapéuticas y que también haya una red social de apoyo en donde se conciba no como algo incurable o algo moralmente indeseable a la adicción, sino que se conciba como un problema que sí se puede resolver entre todos. Y bueno, por allí hay un metaanálisis de casos de Elgard y Sogard, un metaanálisis que se hizo en Noruega, en el cual se estableció justamente a través de estas redes sociales de apoyo, etcétera, tratamientos que están basados en la toma de decisiones compartida. Es decir, yo como terapeuta estoy contigo paciente, estoy contigo sujeto en recuperación y entre ambos vamos a tomar una serie de decisiones con respecto a tu recuperación para diseñar una estrategia apropiada para ti y que en tal virtud vas a poder recuperarte, ¿sí? En ese sentido, bueno, yo como terapeuta le comparto información sobre cómo es el tratamiento. Por ejemplo, en los esquemas residenciales, ¿verdad? En las clínicas se le dice al paciente, se le explica claramente en qué consiste su tratamiento, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias.
y qué es lo que se está esperando de una manera muy optimista, ¿verdad? Y entonces el paciente a su vez nos va a compartir sus valores, sus preferencias, las circunstancias de su vida, etcétera, de tal manera que podamos armar un modelo conjuntamente que genere un compromiso más eficaz. Es decir, se desarrolla un plan de tratamiento conjunto. Y esto, bueno, obviamente es un llamado a ver, ¿verdad? Que en los grupos de 12 pasos esto se hace de una manera más dúctil, ¿verdad? Es decir, no nos importa con quién te relacionabas ni qué droga consumías. Lo que queremos saber es qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte, ¿sí? Esta frase es bien importante. ¿Qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte? ¿Sí? Entonces, en esa medida, si tenemos un esquema, ¿verdad?, de tratamiento conjunto, puede ser que la adherencia mejore, porque yo como sujeto en recuperación, si me siento partícipe, si me siento parte de la solución, bueno, pues claro que me va a ser más fácil quedarme allí, que me va a ser, digamos, más claro mi compromiso por la recuperación, ¿sí? Por ahí hay otro estudio de Friedrich y sus colaboradores que encuentra que las personas que se insertan a los grupos de 12 pasos después de las primeras fases de tratamiento, es decir, de la desintoxicación y de la inducción que se les hace en los centros de tratamiento residenciales, bueno, pues pueden haber ciertos componentes que hacen que la gente se quede, pues por decirlo de esta manera, ad infinitum, solo por hoy, en el tratamiento, ¿sí? Y hay tres cosas bien interesantes que ellos encontraron. Estudiaron las vidas de 136 pacientes en tratamiento y una de ellas es que tengan una copia de los 12 pasos, que durante el internamiento hayan leído literatura de autoayuda y que se les proporcionen una serie de contactos telefónicos, de Facebook, direcciones de grupos, etcétera, antes de que salgan de la clínica, ¿sí? Si por lo menos contamos con esos factores inductivos al post-tratamiento, es decir, a la inserción de manera continua al tratamiento, podremos en un momento dado tener mayor éxito. Yo muchas veces hago esta metáfora de aprender a andar en bicicleta, ¿no? Que la recuperación es como aprender a andar en bicicleta, es decir, tú te subes a la bicicleta, te empujan, pero de ahí en adelante tienes que pedalear, ¿sí? Es decir, de ahí en adelante tienes que practicar los pasos, asistir al grupo, apadrinarte, etcétera. Y también por el otro lado tienes que llevar una vigilancia médica, una vigilancia psicoterapéutica, tratar de que tu familia participe en una terapia familiar, en grupos de Al-Anon, etcétera, y además ocuparte en actividades socialmente útiles desde un principio. Nada de que me quedo guardado en el anexo 9 meses, un año, etcétera, porque eso realmente no te va a producir una satisfacción personal de estar siendo útil desde el principio, porque también eso, ver resultados en ti mismo en términos de utilidad social, te genera así también una adherencia al tratamiento, ¿sí? Es decir, que tenemos que ir viendo, ¿verdad?, cuáles son estos elementos que le permiten a las personas quedarse, cuáles son estos factores que nos permiten ligarnos a un proceso de recuperación. Y esto es bien importante de observar en nosotros, principalmente como psicoterapeutas, ¿verdad? A ver qué es lo que le está pasando a este paciente como para que sea capaz de ligarse, de comprometerse al tratamiento, ¿verdad? Y que se mantenga en contacto, que se mantenga, como se dice normalmente, dentro de la jugada, ¿sí? Entonces, pues bueno, con todo esto sí podemos concluir que la variable adherencia al tratamiento pues es importante y la tenemos que seguir persiguiendo, ¿sí? Hay algunas, vamos a decir, indicadores que es importante compartir con respecto a estas acciones de adherencia al tratamiento, ¿verdad? Y que vamos a hablar en la siguiente plática, que es justamente el mantenimiento de principios espirituales. Esto está, vamos a decir, bien estudiado, de que ayuda bastante
para la adherencia al tratamiento, el mejoramiento de los vínculos, de lo cual hoy hemos visto un poco acerca de estos compromisos conjuntos que se hacen en pro de la rehabilitación. También tenemos que hablar del servicio desinteresado, que también estábamos viéndolo hoy, de que las personas se sientan útiles, ¿sí? Y bueno, pues por supuesto también tendríamos que hablar de la prevención de recaídas. Sobre esto habrá que hablar muchísimo. Me parece que sí le vamos a dedicar varias sesiones a hablar de adherencia al tratamiento en función de la prevención de recaídas, porque es algo que se tiene que mantener de manera constante. Evitar condiciones neuróticas intensas que puedan llevar al paciente o a la persona que se compromete en un tratamiento o a una recuperación de adicciones a una recaída, ¿sí? Evitar esas condiciones neuróticas, tenerlas pues de alguna manera bien controladas. Entonces, pues bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, pero vamos a seguir hablando de esto, de la adherencia al tratamiento y de estos indicadores que les acabo de mencionar. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, pues váyanse a celebrar el grito de independencia, pues con moderación los que no tienen adicción y en abstinencia los que sí tienen adicción. Hasta luego.